El día que mi esposo murió parecía como cualquier otro. Alex me dio un beso de despedida, con su mochila al hombro, listo para un viaje de negocios a Singapur. Te llamo cuando aterrice, prometió. Te amo. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él, o eso pensé. Soy Sophie Chin, y a los 32 años me convertí en viuda, o al menos, eso creíamos todos, incluyéndome a mí. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Mark, el mejor amigo y socio de Alex, apenas podía hablar entre lágrimas. El avión privado en el que iban se había estrellado en algún lugar del Pacífico. No hubo sobrevivientes. Me dejé caer contra la pared, mis piernas incapaces de sostenerme mientras todo a mi alrededor daba vueltas. Alex y yo habíamos estado casados por 7 años. Estábamos intentando tener un bebé, con sueños y planes para el futuro, pero, en un instante, todo desapareció. El shock no me golpeó por completo hasta el día siguiente, cuando fui al banco. Lo siento, señora Chen, dijo el gerente con el rostro serio. Las cuentas fueron vaciadas ayer por la mañana. Todas las transferencias se autorizaron con las contraseñas correctas. Lo miré, confundida. Eso es imposible. Mi esposo murió ayer. El gerente se movió incómodo. Según nuestros registros, el señor Chen autorizó estas transferencias a las 9:43 de la mañana, de ayer, antes de su vuelo. Los números en la pantalla se desdibujaron ante mis ojos. Nuestros ahorros, nuestras inversiones, nuestro fondo de retiro, más de $3 millones. Todo desaparecido horas antes del accidente. Salí del banco en estado de shock. Mi mente no podía comprenderlo. Alex siempre se encargaba de nuestras finanzas. Él era el exitoso banquero, mientras yo era maestra de kinder. Confiaba completamente en él, pero ahora, esa confianza comenzaba a desmoronarse. Más detalles salieron a la luz. La compañía del avión privado no tenía ningún registro de Alex o Mark reservando un vuelo. La escritura de nuestra casa había sido transferida a una empresa fantasma 2 meses antes. Incluso nuestra caja de seguridad estaba vacía. Debe haber un error, le dije al detective. Alex no haría esto. Pero sí lo hizo. A medida que avanzaba la investigación, la verdad comenzó a revelarse. El accidente aéreo nunca ocurrió. Mark ni siquiera estaba en el país cuando hizo esa llamada llorosa. Los registros telefónicos mostraban que estaba en las Islas Caimán, donde millones en criptomonedas se habían transferido a cuentas imposibles de rastrear. Mi esposo no había muerto. Había planeado una desaparición elaborada, llevándose todo lo que teníamos. Lo peor era lo meticuloso de sus planes. Las cámaras de seguridad lo mostraban visitando una bodega varias veces en las semanas previas a su supuesta muerte. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito revelaron compras pequeñas de equipo de campamento, suministros de supervivencia y teléfonos desechables. Había estado preparando todo durante meses, mientras dormía junto a mí cada noche. Nuestros amigos estaban impactados. Parecía tan devoto contigo, decían. Eran la pareja perfecta. ¿Lo éramos? Mirando hacia atrás, empecé a notar las señales que había ignorado, las llamadas nocturnas, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, y cómo insistía en manejar todas nuestras finanzas, cambiando contraseñas sin avisarme. Había estado ciega, confiando completamente en él. Perdimos la casa, que cayó en ejecución hipotecaria. Me mudé a un pequeño departamento, llevándome solo lo que podía probar que había comprado con mi salario de maestra. La compañía de seguros de vida rechazó mi reclamo por fraude. Mark desapareció. Sus teléfonos fueron desconectados y sus redes sociales borradas. Caí en depresión y pedí una licencia en el trabajo. Apenas podía levantarme de la cama. Mi hermana Grace se mudó conmigo temporalmente, obligándome a comer, a bañarme, a seguir adelante cuando quería desaparecer, igual que Alex lo hizo. No vale la pena, me decía, abrazándome durante mis pesadillas. Eres más fuerte de lo que él te hizo. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vacía, como si no supiera nada sobre el amor o la confianza. Los niños de mi clase de kinder notaban que algo estaba mal con su normalmente alegre maestra. ¿Por qué está triste, señorita Chen?, me preguntaban, y terminaba llorando. Pasaron meses, pero todo se sentía como un borrón de dolor y rabia. Hacía las cosas por inercia, enseñar, pagar cuentas, intentar encontrar algo de normalidad, pero cada noche me quedaba despierta pensando dónde estaba Alex. ¿Qué hacía con nuestro dinero y si alguna parte de nuestro matrimonio había sido real? La investigación policial se estancó, sin un cuerpo. No podían probar ni la muerte ni el fraude. Rastrear el dinero era casi imposible porque Alex había planeado todo con tanto cuidado. Grace me convenció de ver a una terapeuta, la doctora Martínez, quien me ayudó a empezar a desenredar lo que había sucedido. En su tranquila oficina, aprendí cómo Alex me había manipulado, me había llenado de amor,
Grandes gestos y atención constante al principio, haciéndome confiar profundamente en él. La doctora Martínez explicó cómo personas como Alex estudian a sus objetivos y pueden imitar emociones sin realmente sentirlas. Recordé nuestra relación, lo perfecta que parecía, lo rápido que Alex quiso unir nuestras vidas. Pero, ¿7 años? ¿Quién puede fingir eso por 7 años? Los sociópatas pueden, dijo con suavidad. Para ellos, las relaciones son transacciones. Pueden fingir sentir, pero debajo no hay nada real. La verdad me golpeó como ácido, quemando todas mis ilusiones. Alex no me había amado. Yo había sido parte de su gran estafa, una forma de robarme. Todo nuestro matrimonio fue una mentira. 1 año después de su muerte, solicité el divorcio por abandono. El papeleo se sintió definitivo, como cerrar un libro que nunca quise leer. Cambié mi nombre de nuevo a Sophie Lynn, negándome a conservar su apellido. Grace me ayudó a mudarme a un nuevo apartamento, uno que elegí por mí misma. Comencé a reconstruir mi vida. Tomé clases de educación financiera. Abrí nuevas cuentas a mi nombre y volví a confiar en mí misma. Pero a veces, tarde en la noche, todavía soñaba con Alex. En mis sueños, siempre estaba sonriendo. Esa sonrisa perfecta que me hacía sentir especial. Me despertaba odiándome por extrañar al hombre que pensé que era. No tenía idea de que 8 años después volvería a ver esa sonrisa, y menos que lo haría en la terminal de un aeropuerto, a miles de kilómetros de casa. El hombre con esa sonrisa estaría con su nueva familia, viviendo una vida que me robó. En Lax, mientras esperaba mi vuelo, escuché la risa de un niño. Levanté la mirada y allí estaba él, Alex. Estaba de la mano con un niño de unos 6 años, una mujer, embarazada y vestida con ropa cara de yoga. Se apoyaba en él. Parecían una familia perfecta. Alex no había cambiado mucho, solo algunas canas y líneas de expresión, pero seguía siendo atractivo, con ese aire pulido que me atrajo al principio. Luego, giró ligeramente, y nuestras miradas se encontraron. Vi cómo se le iba el color del rostro, y acercó a su familia como si yo fuera una amenaza. Su nueva esposa lucía confundida y me miraba. Mis manos no temblaron mientras sacaba mi teléfono. Años de terapia me habían preparado para este momento, aunque nunca creí que realmente llegaría. Tomé varias fotos claras antes de que pudiera reaccionar y luego marqué un número que había memorizado hace mucho tiempo. Detective Rivera, ¿recuerda el caso de hace 8 años? Lo encontré. La expresión de Alex cambió de sorpresa a miedo. Le susurró algo a su esposa, quien rápidamente reunió a los niños y se alejó, pero él se quedó, mirándome mientras hablaba con el detective que nunca cerró mi caso. Cuando colgué, Alex se acercó con cautela. Sophie, dijo suavemente, su voz familiar provocando escalofríos no deseados. Por favor, tengo una familia ahora. Tú ya tenías una familia antes, respondí con voz firme. ¿O solo fui una oportunidad conveniente? Miró nervioso las cámaras de seguridad y a las personas a nuestro alrededor. No fue así, estaba en problemas. Alex explicó que debía dinero a personas peligrosas y que tuvo que desaparecer para escapar de ellas. Robó todo nuestro dinero y me hizo creer que estaba muerto para cubrir sus huellas. Me pidió que habláramos en privado con un café, pero le dije que no. Le dije que llamara a su abogado porque el FBI estaba interesado en sus fraudes. Parecía asustado y dijo que estaba cometiendo un error, pero me mantuve firme. Le dije que pensaba en sus hijos, que merecían saber la verdad sobre su padre, y que su esposa merecía saber que estaba casada con un estafador. Los oficiales de seguridad se acercaban porque yo los había llamado. Y Alex los vio, se enderezó y dijo, no soy la misma persona de antes. Le respondí que seguía siendo el mismo mentiroso y manipulador de siempre. Estaba tratando de protegerse nuevamente, igual que antes. Los oficiales se acercaron, y Alex trató de actuar inocente, diciendo que era un error y que tenía un vuelo que tomar. Pero uno de los oficiales le preguntó si estaba usando otro nombre. Su nueva esposa observaba, confundida, pero no sentí lástima por ella. Pronto descubriría qué tipo de hombre era Alex en realidad. Los oficiales se lo llevaron, y supe que probablemente estaba llamando a sus abogados, pero no importaba. Tenía todo lo que necesitaba, pruebas de que estaba vivo y evidencia de su nueva identidad. La policía tomó mi declaración y confirmó que Alex vivía bajo el nombre de Alexander Whitman, dirigiendo un negocio en Canadá y viviendo una vida perfecta con su esposa e hijos. Sentí alivio, como si pudiera dejar de preocuparme por él, pero no había terminado del todo. El caso se convirtió en noticia, y la nueva esposa de Alex me contactó a través de su abogado. Quería reunirse y entender qué había sucedido. Cuando nos conocimos, estaba embarazada y lloraba. Me preguntó si sabía algo sobre las verdaderas intenciones de Alex. Le dije que todavía no lo entendía del todo. Lloró, devastada por todo. El proceso legal tomó tiempo,
y resultó que Alex había estado ejecutando otros esquemas de fraude durante años. No solo conmigo. Había robado más de $50 millones. Había planeado todo, creando empresas e identidades falsas. Su viejo amigo, que lo ayudó a fingir su muerte, fue atrapado y confesó. Testifiqué en el tribunal, enfrentando a Alex mientras estaba allí con ropa de prisión. Se veía diferente, más pequeño, desesperado. Intentó justificarse, diciendo que lo hizo para proteger a su familia. El fiscal le preguntó a cuál familia, su verdadera familia o la que abandonó. El jurado lo declaró culpable de todo, y fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Su esposa, Rebecca, lo divorció de inmediato, y nos convertimos en amigas improbables, ayudándonos mutuamente a superar el caos. Sus hijos necesitarían terapia, igual que yo, pero eran jóvenes y sanarían. Aprenderían la verdad sobre su padre. El dinero recuperado se dividió entre sus víctimas, y recuperé la mayor parte de lo que me robó, con intereses y daños, pero la verdadera victoria no fue el dinero, sino saber que finalmente era libre de él. 6 meses después de que Alex fuera enviado a prisión, lo visité. No lo hice para cerrar un capítulo, ya había encontrado mi paz, sino para decirle algo importante. A través del vidrio le dije, te perdono, no por ti, sino por mí. Ya no voy a permitir que lo que hiciste defina mi vida. Me miró, sin el encanto de siempre. Me preguntó, ¿cómo puedes perdonarme? Le respondí, porque soy más fuerte que lo que me hiciste. Siempre lo fui, solo que tú me ayudaste a darme cuenta. Me levanté para irme, pero me detuve un momento. Una cosa más, le dije. Rebecca y yo estamos iniciando un grupo de apoyo para víctimas de fraudes financieros. Tu historia está ayudando a otros a protegerse, así que, en cierto modo, finalmente hiciste algo bueno. Al salir, recibí un mensaje de texto de mi novio, James, un hombre amable y honesto que conocí a través de la asociación de padres de la escuela. El mensaje decía, orgulloso de ti, hoy preparo la cena. Sonreí, pensando en cuánto tiempo me había tomado volver a confiar. James había sido paciente y comprensivo, sabiendo que mis experiencias pasadas habían construido muros a mi alrededor. Esa noche, durante la cena, me propuso matrimonio. Su anillo era sencillo, nada como el ostentoso diamante que Alex usó para conquistarme, pero James me ofrecía algo mucho más valioso, verdad, compañerismo y un amor basado en el respeto, no en mentiras. Le dije, sí, con lágrimas de alegría que reemplazaron el dolor que sentí durante tanto tiempo. Más tarde esa noche, de pie en mi balcón mirando las luces de la ciudad, pensé en la mujer joven que solía ser, devastada por la traición, creyendo que mi vida había terminado. Ojalá pudiera decirle que el final de un capítulo era solo el comienzo de algo mejor. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rebecca, reunión del grupo de apoyo mañana. 5 nuevos miembros. Estamos marcando la diferencia. Sonreí, pensando en cómo incluso los momentos más oscuros de la vida pueden llevar a la luz. Alex intentó destruirme, pero en lugar de eso, me ayudó a encontrar mi propia fuerza. Su traición me llevó a ayudar a otros, a encontrar el amor verdadero y a convertirme en alguien de quien me siento orgullosa. A la mañana siguiente, entré en mi oficina escolar, donde las fotos de mis estudiantes adornaban las paredes. Su confianza me recordaba porque la honestidad y la integridad son importantes. Apareció una alerta de noticias en mi teléfono, otro caso de fraude financiero expuesto, otra familia herida por mentiras. Agregué la información de contacto de la nueva víctima a nuestra lista del grupo de apoyo. Su camino de sanación apenas comenzaba, pero no lo recorrerían solos, porque eso es lo que enseña la supervivencia. Los momentos más duros pueden convertirse en la esperanza de alguien más, la confianza puede reconstruirse, y el amor verdadero vale la pena. Alex cumpliría su condena, sus hijos crecerían y la vida continuaría, pero su mayor legado no sería el dolor que causó, sino la fuerza que accidentalmente dio a quienes intentó destruir. A veces, todavía sueño con verlo con su nueva familia en el aeropuerto, pero ahora esos sueños no duelen. Me recuerdan lo lejos que he llegado y lo que he construido con las cenizas de sus mentiras. James y yo nos casamos en una ceremonia pequeña rodeados de verdaderos amigos y un amor honesto. Rebecca fue mi dama de honor, en un giro del destino que ninguna de las dos esperaba. Sus hijos ahora me llaman tía Sofía, y están creciendo sabiendo que la verdad importa más que las apariencias. La vida tiene una forma de cerrar círculos. 8 años después de que mi mundo se derrumbara, me paré frente a nuestro grupo de apoyo, compartiendo mi historia una última vez antes de entregar el liderazgo a Rebecca. Tocar fondo, dije, es donde descubres de qué estás hecho, y a veces, las personas que intentan destruirte terminan dándote tu mayor fortaleza. Mientras atendía a los clientes en mi boutique, recibí un mensaje de mi esposo.
Te dejo y me voy a Miami con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Jaja. No temblé al leerlo. Mi voz se mantuvo firme mientras ayudaba a la señora Peterson a elegir una bufanda. La única señal de que mi matrimonio de 12 años acababa de terminar fue un ligero endurecimiento alrededor de mis ojos. Cuando la señora Peterson se fue, escribí mi respuesta con calma. Buena suerte. Me llamo Claire. Tengo 38 años. Y mi esposo, Mark, pensó que había ejecutado la escapada perfecta. Probablemente imaginó que estaría llorando por su traición. En cambio, cerré mi boutique por el día, imperturbable. Las señales estaban ahí desde hace meses: noches largas en la oficina, hábitos secretos con el celular, visitas repentinas al gimnasio. Hace 3 meses, encontré un recibo de cena para 2 la misma noche en que dijo que estaba trabajando tarde. Esa misma noche, abrí una cuenta bancaria separada. Cuando él sugirió fusionar nuestras finanzas, acepté, pero secretamente moví mis ahorros a otro lugar. La cuenta conjunta que acaba de vaciar solo tenía lo suficiente para que no sospechara. El resto de mi dinero estaba seguro, junto con registros detallados de sus movimientos sospechosos. Otro mensaje llegó. No te molestes en suplicar. Melissa y yo nos vamos mañana. Luego mandaré por mis cosas. Melissa, la joven recepcionista de su oficina. La conocí en la fiesta navideña de la empresa. Noté cómo se reía demasiado fuerte de los chistes de Mark, cómo lo tocaba cuando pensaba que nadie miraba. Era joven e ingenua, creyendo que era especial. No respondí. En su lugar, llamé a mi abogada, a quien había consultado meses atrás cuando vi cargos de hotel en nuestra tarjeta de crédito. Es hora, dije. Los papeles están listos, respondió. ¿Quieres que lo notifiquemos en Miami? No hay prisa, contesté. Que primero crea que ganó. Mark envió otro mensaje. Sé que esto debe ser difícil para ti, no estás rejuveneciendo. Después de todo, al menos tienes tu tiendita para mantenerte ocupada. Mi tiendita. La boutique que construí desde cero y que ganaba más dinero que su trabajo mediocre. La misma boutique cuyas ganancias mantuve fuera de nuestras cuentas conjuntas. Sonreí, sabiendo que los documentos legales que estaban en camino serían un golpe duro para él. Pasé la noche en mi casa, la que heredé de mi abuela y que, sabiamente, mantuve solo a mi nombre. Mark siempre insistió en agregar su nombre a la escritura, pero nunca lo hice. Otra decisión inteligente. Esa noche, encontré nuestro álbum de bodas. Mark se veía tan diferente antes de que su crisis de mediana edad lo convirtiera en un chiste. Ahora usaba ropa demasiado ajustada para su barriga ablandada e intentaba demasiado encajar con sus compañeros más jóvenes. Los mensajes continuaron llegando, cada uno más arrogante que el anterior. Melissa me entiende de una manera en la que tú nunca pudiste. Estarás bien. Tal vez encuentres a alguien más de tu edad. Ya le dije a mi familia. Están de acuerdo en que simplemente nos distanciamos. Tomé capturas de pantalla y las agregué a mi carpeta de pruebas. Luego, el último mensaje. Por cierto, usé la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos y hotel. Considéralo mi regalo de despedida. LOL. Perfecto. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Quisiera reportar cargos fraudulentos. ¿Puede identificarlos?, preguntó el representante. 2 boletos de primera clase a Miami, una reserva en el Hotel Royal Palm. También necesito eliminar a mi esposo como usuario autorizado. ¿Tiene pruebas del fraude? Mensajes de texto de mi esposo admitiéndolo. El agente canceló los cargos. A la mañana siguiente, Mark y Melissa llegarían al aeropuerto y descubrirían que sus boletos no eran válidos. Su reserva de hotel, cancelada. Mark envió otro mensaje. No te preocupes, te dejaré quedarte en la casa hasta que encuentres algo más pequeño. Solté una carcajada con ese. ¿De verdad creía que tenía derecho a mi casa? Y otro. Sé que la boutique significa mucho para ti, podemos acordar un pago justo por tu mitad. ¿Mi mitad? ¿Del negocio que construí con mi propio dinero? El mismo negocio que él alguna vez llamó un pasatiempo. Me serví una copa de vino, del bueno, guardado para una ocasión especial. Esto calificaba. Por la mañana, comenzaron a llegar los mensajes furiosos. ¿Qué demonios hiciste con nuestra tarjeta de crédito? La aerolínea no nos deja abordar. El hotel canceló nuestra reserva. Responde. Puse el teléfono en silencio y fui a trabajar. La vida sigue, incluso cuando tu esposo se va con una chica que podría ser su hija. Alrededor del mediodía, me llamó la madre de Mark. Claire, querida, Mark nos contó todo. Dice que estás siendo vengativa, causando problemas con sus planes de viaje. La puse en altavoz mientras organizaba un escaparate. ¿Te mencionó que vació nuestra cuenta conjunta? ¿O que usó nuestra tarjeta de crédito para su viaje con Melissa? Silencio. Luego, bueno, él dijo que no le dejaste opción. Has estado fría y distante. Bárbara, tengo sus mensajes. ¿Quieres que te los lea? Otra pausa. Si se pasó un poco. Le dije que ese mensaje era inapropiado. Aprecio la llamada, pero creo que es mejor terminar esta conversación. Mi abogada me aconsejó tener mínimo contacto con la familia de Mark durante el proceso de divorcio. ¿Proceso? Ya está en marcha. Adiós, Bárbara.
Por la tarde, la noticia se había esparcido entre nuestros amigos en común. Al parecer, Mark y Melissa estaban varados en un motel barato cerca del aeropuerto. Sus tarjetas de crédito, sobregiradas. Otra señal de alerta que había notado meses atrás. Más tarde, mi abogada llamó. La audiencia de emergencia es el lunes, con la evidencia del fraude con la cuenta conjunta y la tarjeta. Tenemos una gran oportunidad de congelar sus activos restantes. ¿Ya lo notificaron? No aún, pero recibirá los papeles en su nuevo motel. Hablando de eso, Melissa había estado publicando su aventura en redes sociales. Más pruebas para mi caso. Esa noche, Mark envió otro mensaje. Crees que eres muy lista, pero tengo copias de los registros financieros de la boutique. La mitad del negocio es mío. Se lo envié a mi abogada, que aprenda por las malas sobre los bienes separados. El lunes, Mark apareció en la corte con jeans ajustados y una sonrisa desesperada. Melissa esperaba afuera, luciendo incómoda bajo las luces del juzgado. Mi abogada presentó nuestra evidencia, sus mensajes, los cargos fraudulentos, sus gastos ocultos. Cada pieza era un clavo en su ataúd legal. Mark pasó meses planeando su gran escape. Nunca se dio cuenta de que yo también estaba planeando el mío. Y yo había ganado. Su señoría, comenzó rápidamente el abogado de Mark. Mi cliente admite que tomó decisiones impulsivas, pero las acciones de la señora Harrison fueron duras e injustas. Mi cliente fue inteligente, no injusta, respondió mi abogada. Protegió su negocio y guardó registros detallados de las acciones sospechosas de su esposo. Eso no es ser dura, es ser inteligente. El juez revisó mis documentos, la escritura de la casa a mi nombre, los papeles de la boutique y los registros financieros que mostraban que mantuve el dinero del negocio y el personal por separado. A Mark siempre le molestó eso. Señor Harrison, dijo el juez, mirando a Mark, usted admitió en un mensaje de texto que vació una cuenta conjunta y usó tarjetas de crédito compartidas para hacer un viaje con su novia. ¿Lo niega? Mark se movió nervioso. Solo intentaba seguir adelante. ¿Cometiendo fraude financiero? El juez levantó una ceja. Ahora está pidiendo propiedades que claramente pertenecen a su esposa y que fueron mantenidas aparte de los bienes matrimoniales. Pero el negocio creció durante nuestro matrimonio, protestó el abogado de Mark. El negocio comenzó antes de que se casaran, dijo firmemente mi abogada. Y la señora Harrison mantuvo todas las finanzas separadas. Tenemos registros de cada centavo invertido y ganado. Miré de reojo a Mark. Pensó que sería fácil llevarse nuestro dinero, huir con su novia y quedarse con la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca entendió por qué guardaba todo tan cuidadosamente registrado. Siempre decía que era obsesiva. El tribunal encuentra evidencia de mala conducta financiera, anunció el juez. Todos los bienes compartidos quedan congelados. El señor Harrison debe devolver cualquier dinero tomado de las cuentas conjuntas en un plazo de 24 horas. Pero ese dinero ya no está, protestó Mark. Lo gastamos en... Entonces busque la manera de reponerlo, lo interrumpió el juez. Además, el tribunal desaprueba el uso de tarjetas de crédito compartidas para financiar viajes con una pareja sentimental. Fuera del tribunal, escuché a Melissa preguntarle a Mark sobre el viaje a Miami. Su respuesta se desvaneció mientras yo me alejaba, con el sonido de mis tacones resonando en el piso de mármol. Iba de regreso al negocio que él nunca respetó. Durante las semanas siguientes, Mark se volvió desesperado. Alegó que la boutique había sido idea suya y que había invertido dinero en ella. Incluso intentó decir que era mi socio comercial. Mis registros lo desmintieron cada vez. Se está desesperando, me dijo mi abogada. Según las redes sociales de Melissa, ahora están viviendo en su pequeño apartamento. Parece que la vida con el salario de una recepcionista no es tan glamorosa como Mark esperaba. La familia de Mark comenzó a llamarme, con un tono mucho más suave que antes. No teníamos idea, dijo su hermana Amanda. Él nos dijo que eras fría y controladora, pero luego vimos los mensajes, presumiendo de haberse llevado tu dinero. Ese no es el hermano que creía conocer. Incluso su madre me llamó, llorando. Dijo cosas terribles sobre tu edad, sobre reemplazarte con alguien más joven. Yo lo crié mejor que eso, o al menos, eso creía. Dejé que sus llamadas se fueran al buzón de voz. Su apoyo podría haber importado semanas atrás, pero ahora, solo parecía que abandonaban un barco a punto de hundirse. Mientras tanto, mi boutique prosperaba. Los chismes locales trajeron clientes curiosos que, a menudo, compraban más de lo que planeaban. Mi ex intentó lo mismo. Me contó una mujer mientras compraba un bolso de diseñador. Pensó que podría quedarse con todo en el divorcio. Esos hombres nunca creen que somos más inteligentes que ellos. Los mensajes de Mark seguían llegando a veces, alternando entre la ira y las súplicas. Has arruinado todo. Nunca quise lastimarte. ¿No podemos arreglar las cosas? Ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Los reenviaba todos a mi abogada sin responder. Que Mark siguiera cavando su propio hoyo. A través de conocidos,
Supe que Melissa empezaba a tener dudas. Compartir su pequeño apartamento con un hombre de mediana edad que no podía pagar sus propias cuentas no era tan divertido como imaginaba. Comenzó a publicar indirectas sobre relaciones tóxicas en redes sociales. Ayer quitó su estado de relación, comentó mi abogada con una risa durante una llamada de actualización. Por un momento, casi sentí lástima por Mark, casi, pero luego recordé su mensaje de, jaja, tras vaciar nuestra cuenta conjunta. Las bromas crueles sobre mi edad, como pensó que quedaría indefensa sin él. En lugar de lástima, sentí orgullo. Orgullo por mi planificación cuidadosa, orgullo por mi fuerza, orgullo por haberme protegido cuando Mark me subestimó. En la audiencia final del divorcio, Mark ya no mostraba arrogancia, el pánico se reflejaba en sus ojos. Melissa no estaba allí, había seguido adelante con un compañero de trabajo de su edad. Mark vestía su ropa vieja, su guardarropa de diseñador había sido devuelto para ayudar a pagar el dinero que había robado. Su abogado parecía agotado de intentar encontrar vacíos legales en mis registros. Su señoría, intentó una última vez el abogado de Mark. A pesar de los documentos de propiedad, mi cliente apoyó emocionalmente el negocio de su esposa. Emocionalmente, intervino mi abogada. ¿Cómo en estos mensajes de texto donde llamó a la boutique una tiendita? ¿O estas publicaciones en redes sociales donde la calificaba de hobby? El juez había escuchado suficiente. El acuerdo final coincidió con mi planificación meticulosa, me quedé con mi casa, mi negocio y mis bienes separados. Mark se quedó con sus pertenencias personales y su auto, aunque valía menos de lo que debía por él. Me has destruido, siseó Mark mientras salíamos del juzgado. Ahora tengo que volver a vivir con mis padres. No, Mark, tú te destruiste solo, respondí con calma. Yo solo me aseguré de que no pudieras destruirme a mí también. Su madre lo esperaba afuera, lista para llevarlo a su casa, su nuevo hogar a los 45 años. El hombre que se burlaba de mi edad ahora vivía en el dormitorio de su infancia. Lo planeaste todo desde el principio, acusó Mark. ¿Sabías que esto pasaría? No, dije, solo presté atención. A diferencia de ti, sabía la importancia de llevar buenos registros. Su madre se interpuso entre nosotros. Ya basta, Mark, ya te has avergonzado lo suficiente. Mientras se alejaban, la escuché regañarlo. ¿En qué estabas pensando? ¿Vaciar cuentas bancarias? ¿Mandar esos mensajes horribles? Honestamente, Mark. Los vi desaparecer en el estacionamiento, sintiendo solo alivio. Mark creyó que su mensaje cruel había escrito el final de mi historia. En cambio, solo había desencadenado el siguiente capítulo, el capítulo en el que seguía adelante sin él. Mi teléfono vibró, no era Mark, sino notificaciones, nuevos pedidos en la tienda online de mi boutique. La vida seguía adelante, solo que no de la manera que Mark había imaginado. El éxito de mi boutique trajo atención inesperada. Las revistas de negocios locales querían contar mi historia, no como la esposa engañada, sino como la empresaria inteligente que protegió sus intereses. Muchos jóvenes emprendedores me pedían consejos. A una joven que me recordó a Melissa, le dije, la mejor protección es la preparación, y siempre confía en tu intuición. La mamá de Mark llamaba a veces, normalmente después de que él hacía algo imprudente. Intentó las apuestas en línea y se metió en un esquema piramidal, buscando dinero rápido, pero cada intento solo empeoraba las cosas. No sé en qué nos equivocamos con él, suspiró durante una llamada. Le ofrecimos ayudarlos y asumía su responsabilidad, pero sigue culpando a los demás, a ti, a Melissa, a su empresa, hasta al juez. La escuché con cortesía, pero sin involucrarme. Los problemas de su familia ya no eran asunto mío. Mi vida había seguido adelante. Planeaba abrir mi tercera boutique y quizás expandirme a accesorios de lujo. El único recuerdo de Mark era un cuadro con la captura de pantalla de su último mensaje antes de bloquearlo. Diviértete con tu tiendita, al menos te mantendrá ocupada en tu vejez. Debajo del mensaje estaba mi premio más reciente por logros empresariales. Un recordatorio de que, a veces, el mejor desquite es el éxito. Un año después del divorcio, inauguré mi tercera boutique. La prensa local asistió, pero esta vez la historia no era sobre mi matrimonio fallido, sino sobre mi creciente marca. La traición de Mark ya era solo una nota al pie en mi historia de éxito. Durante el evento, Melissa apareció inesperadamente. Se veía más joven o, quizás, yo simplemente me sentía más fuerte. Sostenía su bolso nerviosamente. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Creí todo lo que él me decía, que eras fría, controladora y no apoyabas sus sueños. Pero luego intentó manipularme igual. Cuando las cosas se complicaron, empezó a culpar a todos menos a sí mismo. Ajusté la exhibición de unas gafas de diseñador. Eso no eran sueños, Melissa, eran escapismos. Hay una diferencia. Ella asintió. Ahora lo entiendo. Después de que congelaste las cuentas, quiso mudarse conmigo. Pensaba que mi apartamento sería temporal, pero después de 2 semanas quejándose de mi closet pequeño y sugiriendo que pidiera un préstamo para un lugar más grande, comprendí lo que quisiste decir. Sonreí levemente. Déjame adivinar, tenía grandes planes, pero sin forma de financiarlos.
Exacto. Todo saldría bien cuando sus inversiones dieran frutos, cuando lo ascendieran o cuando su criptomoneda subiera de valor. Sacudió la cabeza. Ahora salgo con alguien de mi edad. Tenemos deudas estudiantiles y un apartamento pequeño, pero al menos estamos construyendo algo real. Cuando Melissa se fue, mi asistente se acercó y susurró, ¿era la novia? No, respondí, solo otra mujer que aprendió la misma lección que yo. Luego señalé a una pareja joven que miraba bolsos. Ahora hablemos de tu idea para expandir nuestra línea de accesorios. Mi boutique se había convertido en más que un negocio, era símbolo de independencia, resiliencia y preparación. Jóvenes emprendedores me pedían consejos, y siempre les decía lo mismo, protejan sus activos. La protección no es paranoia. La mamá de Mark llamó por última vez, pero esta vez no para hablar de él, sino para agradecerme. Nos diste una lección importante, dejamos de justificar su comportamiento. Mark sigue viviendo en casa, culpando a todos los demás, pero ya no lo defendemos. Ese es tu legado, mostrarnos la diferencia entre ayudar a alguien y ser cómplices de sus errores. Pensé en eso mientras revisaba los planos de mi cuarta boutique. Mark había intentado derribarme, pero en lugar de eso, me impulsó a volverme más fuerte. Mi teléfono vibró, era un mensaje de mi abogado. Mark presentó otra petición para revisar el acuerdo. El juez la desestimó de inmediato y le ordenó pagar los costos del juicio. Pensé que te alegraría saberlo. Sonreí, imaginando a Mark en su habitación de infancia, aún intentando reescribir un final que ya había sido decidido. 2 años después del mensaje de Mark, recibí una invitación para hablar en una conferencia de mujeres empresarias. El tema no era el divorcio, sino cómo construir y proteger un negocio exitoso. Durante la sesión de preguntas, una mujer preguntó, mi esposo dice que soy paranoica por mantener las finanzas de mi negocio separadas. Dice que el matrimonio significa compartir todo. ¿Usted qué opina? Mi exmarido decía lo mismo, respondí, hasta que intentó quedarse con la mitad de mi negocio en el divorcio. Confía en tu instinto. Protegerte no es ser paranoica. Mi cadena de boutiques había crecido a 5 sucursales, cada una más exitosa que la anterior. La tiendita, que Mark había menospreciado, ahora daba empleo a 30 personas y salía en revistas nacionales. Por amigos en común supe que Mark finalmente se había mudado de la casa de sus padres. Vivía en un pequeño departamento sobre un garaje y había aceptado un trabajo peor pagado después de que su empresa hiciera recortes. Su perfil de citas aún decía, joven de corazón, aunque su foto estaba claramente desactualizada. Irónicamente, Melissa se había convertido en cliente habitual de mi primera boutique, se había graduado en negocios y había abierto su propia empresa de consultoría en redes sociales. Me inspiraste, me dijo un día, me mostraste que las mujeres podemos construir algo duradero en lugar de perseguir promesas vacías. En el 5º aniversario de mi primera boutique, di un discurso frente a mis empleados y clientes fieles. La tienda que una vez fue pequeña ahora era la sede principal de un imperio próspero. Para mi sorpresa, la mamá de Mark asistió al evento. Se acercó cuando la multitud comenzó a dispersarse. Vi a Mark ayer, dijo, alisando su vestido de diseñador, uno que había comprado en mi tienda. Hablaba de sus años dorados y de la vida que pudo haber tenido. Aún no entiende que no lo perdió todo en el divorcio, lo tiró por la borda. Pensé en aquel mensaje cruel, las palabras con las que había intentado destrozarme, pero, en lugar de hundirme, se habían convertido en mi motivación. Cada boutique era la prueba de lo que una mujer puede lograr cuando deja de frenarse por hombres que temen su éxito. Mientras explicaba el nuevo sistema de inventario a una joven vendedora, curiosamente llamada Melissa, vi mi reflejo en el escaparate. Vi lo que Mark no había sabido ver 5 años atrás, no a una mujer envejeciendo, sino a una que había crecido más sabia, más fuerte y más exitosa.